Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Hoy os traigo una tragicomedia animal brutal de un cachito de mi vida que desde luego es inolvidable por lo que ocurrió, por los acontecimientos bestiales que me pasaron y que desde luego pues rondan lo infame junto con lo pues espantoso, pero también lo bestialmente cómico, ¿no? Y bueno, pues os lo tengo que contar, pero deberíamos de empezar por el principio. Bien, año 2015, me vengo a vivir a mi nueva casita, un pequeño tugurio del barrio del Pilar, suficiente para un chaval que, bueno, pues está soltero y, bueno, pues quería tener una compañía de una gatita. Mi gata se llama Kirby, como el mostrenco rosa de Nintendo. Un animal preciosísimo y que, bueno, pues me ayudó. No os podéis imaginar cuánto, pues cuando me caía, debido a la enfermedad que tengo y tal, bueno, pues la tía siempre se quedaba ahí, de pie, hasta que viniese cualquier persona, como si tuviese algún tipo de instinto animal, felino, de protección, pues lo mismo, ¿no? Y entonces, bueno, pues, bueno, la quiero muchísimo, tiene ya 7 años, ¿no? Y, bueno, pues un gusto tenerla en casa. Luego vino el señor Luigi. Kirby era y es de la raza exótica y resulta que Luigi, hermano de Super Mario, todo en el universo Nintendero, pues resulta que era persa y resulta que eran compatibles. Muy bien, se llevaban estupendamente bien, demasiado bien yo creo, ¿no? Y entonces lo que ocurrió fue que Kirby pues se puso en celo, ¿no? Y vaya, pues el señor Luigi pues fue detrás porque ya estaba entendiendo que era su momento, ¿no? Y efectivamente lo era. ¿Qué pasó? Pues que la naturaleza hizo lo que tenía que hacer. El señor Luigi, en el mundial que tocaba en aquellos momentos, creo que era el mundial 2016, pues efectivamente cogió a la señorita Kirby y bueno, pues lo demás es historia, ¿no? Mi padre y yo, pues, en fin, fuimos testigos de un acto amoroso gatuno impresionante, ¿no? Que realmente, pues, supera cualquier tipo de documental del National Geographic porque estábamos viendo el partido y resulta que el señor Luigi pues embistió aquí al lado, ¿no? Y claro, mi padre y yo pues empezamos a reírnos porque es que fue realmente surrealista. Pero si hablamos de surrealismo, pues esperad un poco porque la historia es solamente un mínimo de surrealismo lo que vamos a ver aquí, ¿no? ¿Bien? Bien. Resulta que Luigi se va por circunstancias de la vida, pero vaya por Dios, porque Kirby se ha quedado embarazada. Vaya. Y está poniéndose cada vez más gordita y vaya, pues es que se ha quedado embarazada, es evidente, ¿no? Y entonces, bueno, pues mi hermana me hace una cajita muy grande, ¿no? Para lo que sería su paritorio, ¿no? Y yo en ese momento me convertí, pues prácticamente en mega enfermero, ¿no? Felino, ¿no? Y la puse un montón de toallitas y todo pues lleno de corazoncitos, la caja de cartón era grande, tenía que ser un gran paritorio, ¿no? Y bueno, resulta que ya vi venir el tema, eran las 2 de la mañana y entonces vi que Kirby estaba diciendo, tío, me he puesto de parto. Y entonces en ese momento cogí y llamé a mi hermana y dije, mira, resulta que Kirby
está a punto de tener gatitos. Ven ahora mismo a mi casa. Claro, la cara de mi hermana debió de ser, pues, tremebunda. Esa es la palabra, ese es el adjetivo. Y entonces, pues, allí se plantó junto a su novio diciendo, bueno, pero ¿qué nos estás contando? Efectivamente, Kirby hizo lo que tenía que hacer y parió, pues, 3 gatitos maravillosos, estupendos. Y de hecho, hubo a uno, pues, que le puso detrás para cuidarlo un poquito más, ¿no? Para separarlo de los demás, fueron 3, ¿no? Entonces, yo cogía a ese gatito por si acaso, pues, se había olvidado de él y tal. No, lo que estaba haciendo era protegerle. Y entonces, bueno, pues, fue una imagen preciosísima y maravillosa, efectivamente. Ese gato se llamaba Bizcooter. Al principio nos dimos cuenta de que era bizco, ¿no? Y se iba a llamar Bizcooter, ¿no? Pero es que el nombre quedaba muchísimo mejor como Bizcooter, como una mezcla entre galleta, bizca y, bueno, pues cúter, pues como... Bueno, pues realmente no sabíamos por qué, pero es que el nombre era cojonudo, realmente, ¿no? Y entonces, bueno, pues mi hermana se quedó con su mellizo, ¿no? Y bueno, yo en ese momento no estaba en condiciones de poder tener 2 gatos en casa, ¿no? Y una vecina que le gustaban mucho los gatitos, pues se quedó con el otro gato, que era una gata que por cierto era alfa y que tenía una fuerza que desde luego si coge a Hulk, pues a aquella gatita le hubiese dado una tunda de lo que viene siendo palos. Es así, ¿no? Entonces, bueno, pues me quedé con Kirby, por supuesto, ¿no? Y me quedé con Bizcooter, un gato peculiar. Un gato que, desde luego, le gustaba dormir, le encanta dormir, ¿no? Y además es bastante anarquista, es decir, va a lo suyo. Y además le encanta marcar territorio, es su movida, es su cacho de casa. Es decir, a partir de que apareció Bizcooter en mi casa, hubo un partimiento de vivienda. Esto es lo mío, mamá, y esto es lo tuyo, mamá. Y entonces resulta que Bizcooter no es tonto, se quedó con la parte de lo que era la cama, que es donde quería dormir él, y también de la parte de esta silla en donde estoy yo aquí enchufado. Bueno, pues muy bien, ¿no? Y entonces, parecía que todo iba estupendamente, pasaron los años, Bizcooter se convirtió cada día en más dormilón, en más pancho, un gato completamente, pues, personaje, porque es la única palabra que se puede definir para este animal gatuno, un gato person, un gato, pues realmente dotado de una gracia extraña, pero que realmente era simpático, un gato muy, muy divertido, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, dentro de la cantidad de cosas que me han pasado, personajes en mi vida, que no os podéis imaginar, soy torpe, me suelo caer continuamente por la calle, mis tobillos, pues la verdad es que son de goma, ¿no? La verdad es que me teníais que haber visto en los círculos de las cosechas, porque la verdad es que estaba más tiempo en el suelo que en los círculos marcianos y o extraterrestres que estaban ahí haciendo pues esos bichejos venidos del espacio exterior ahí con estructuras tremenduscas en el trigo, ¿no? Bueno, pues no, yo lo veía casi más desde abajo porque soy torpe y me caigo. Esa es la verdad, y también en la ciudad, pues también es verdad. Pues es así, ¿no? Cada uno tiene sus condiciones. Bueno, pues yo me caigo, ¿no? Entonces, bueno, pues resulta que el tema de los acontecimientos ha ido a más. Yo he tenido que cambiar de medicación 150.000 veces, ¿no?
cada uno pues me producía un efecto, bueno, pues otros me producían otros efectos y resulta que ha querido la vida que los últimos medicamentos me hayan convertido en un auténtico sonámbulo de la vida. Bueno, pues ahora soy sonámbulo. Voy por las noches, me despierto 2 veces y no tengo ningún tipo de noción de dónde voy, ni dónde voy a acabar, ni qué va a pasar con mi vida, porque no me doy cuenta. Voy como un auténtico zombie de The Walking Dead, ¿no? Uno de estos humanos que no saben qué es lo que hacen con su... Pues lo mismo. No, yo no sé qué es lo que ocurre, porque voy zombificado. Un humano que va por la vida, bueno, por mi pisillo del barrio del Pilar, pues va por ahí con los ojos cerrados, ¿no? Por supuesto, dándome con las puertas y con los marcos de los cuadros, ¿no? Pero todo siempre con un adjetivo, infamia, nombre, o bueno, adjetivo, infame, ¿no? Y yo, bueno, pues acabo en algunos lugares de lo que viene siendo la casa, ¿no? Hasta que me doy cuenta y ya me vuelvo a la cama. Bueno, estas cosas pasan en la vida. Muy bien, lo que yo no sabía es que la vida me tenía reservada una sorpresa esta semana. Y es que, bueno, pues me tenían que hacer una prueba bastante fuertecita, ¿no? Y estaba realmente de los nervios. Estaba nervioso, vaya por Dios bendito, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenía cierta tensión acumulada. No sabía muy bien qué es lo que me iba a pasar. Bueno. Y por supuesto el sonambulismo no se me había pirado, porque yo lo que quería era que se me fuera. Pues no, esto me pasa todos los días. Bueno, no pasa nada. Vamos para allá, ¿no? Todas las noches soy, pues, como Darth Vader, ¿no? Que va por ahí, el tío que no sé cómo es posible que vea a través de su casco, pues igual, ¿no? Todo esto por la noche, muy bien, ¿no? Y entonces, bueno, pues, hace muy poquito, pues, lo que me ocurrió fue que me desperté. Me desperté y efectivamente, pues, fui con los ojos cerrados por mi casa, ¿no? Y, bueno, yo iba, pues, hacía frío, me calcé, todo esto de forma completamente automática, ¿no? Y empecé a dar vueltas por la casa. Eso es lo que supongo, porque resulta que me despierto y estoy en el salón de mi casa. Miro a todos los lados y digo, vamos a ver, ¿cómo diantres he llegado yo aquí? Bueno, y entonces miro para la izquierda y ¿a quién me encuentro? Al señor Biscooter, que en un acto de fe estaba el tío desde hace no sé cuánto tiempo mirándome así. No paraba de mirarme. Y mira que Biscooter es un tío bastante pancho que pasa de ti completamente, aunque sea muy cariñoso. Pero el tío, si no le interesa cualquier cosa, pues pasa completamente, ¿no? Pero, bueno, pues estaba mirándome sin parar, ¿no? Algo había en él que no cuadraba, ¿no? Y yo, Biscooter, majo, venga a dormir, tal, ¿no? No sé si voy a poder en este vídeo sacar a Biscooter en pantalla, pero resulta que está en un taburete, aquí, ahora mismo, ¿no? Y voy a intentar ponerlo aquí. Ven, Bis. Ven aquí. Personaje. Bueno, este es Biscooter. Aquí le tenéis, ¿no? Es el gato que no paraba de mirarme exactamente como está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Es como una especie de oso de peluche, como una especie de oso amoroso, pero en plan pasota, en plan personaje, ¿no? Y aquí le estáis viendo y el tío ya, bueno, pues se va a querer ir. Bueno, Biscooter, pues nada, ala, venga, al taburete, venga, ahí va, ahí, tú a lo tuyo, ahí, bien pancho, vale, muy bien.
Yo no sabía por qué me estaba mirando Biscooter. Realmente, no tenía sentido. Yo estaba sonámbulo. Me había, pues movido, desplazado, sin ningún tipo de sentido, hacia territorio Kirby, ¿no? Yo no sé por qué Biscooter, y eso es algo que nunca sabré, estaba en territorio Kirby, con lo cual eso significa que Kirby le dejó a Biscooter meterse en su territorio. Bueno, pero Kirby estaría frita, ¿no? Y entonces Biscooter aprovechó ese momento para meterse el tío también en el sillón, abarcando y, por supuesto, conquistando territorio ajeno, ¿no? Y bueno, pues ahí estaba él, ¿no? El problema que había en toda esta movida es que Biscooter no paraba de mirarme, y eso es extraño, porque sí, es muy majo, pero es muy pasota, es como la vieja del visillo que mira ahí, ¿no? Pero si no le interesa algo, pasa. No, Biscooter estaba observándome. Y yo no sabía qué es lo que estaba pasando, pero bueno, ya estaba medio despierto, porque cuando estás sonámbulo, algo te puede ocurrir, ¿no? Pero se te puede pasar por la cabeza cualquier cosa, ¿no? Pero en ese momento dije, bueno, me voy a la cama otra vez, ¿no? Son las 4:30 de la mañana. Debería irme a la cama. Eso no lo piensas de una forma consciente, lo piensas de una forma protoconsciente, ¿no? O semi-infame, ¿no? Pero la infamia aún me estaba esperando. Porque bueno, yo me voy desplazando, ¡pum! Golpe en la cabeza, no pasa nada. Ya estoy lo suficientemente chiflado en algunas partes de mi vida como para darme otro golpe. No pasa nada. Me fui andando hacia la cama. Bien, oscuridad. No tenía el teléfono para ir en plan linternilla. Solo iba con el reloj, ¿no? De forma bochornosa, ¿no? Intentando medio orientarme hacia la cama, ¿no? Una cama que, por cierto, no tenía puesto el edredón nórdico ¿no? Y yo, pues debo de ser la persona más friolera del mundo, y yo paso frío si no se ponen cosas encima, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, no habíamos sacado el edredón, no pasa nada, era el único sitio donde podía ir, estaba sonámbulo. Bueno, pues yo voy ahí. No sé dónde estoy yendo, pero de forma automática, pues mi cerebelo, mi infraconsciencia, pues me está diciendo que me acueste. Efectivamente, vale. Entonces llego a la cama, me siento. Bueno, claro, me siento. Pues tendré que quitarme el calzado, porque claro, hay que quitárselo, ¿no? Y entonces empiezo a notar completamente zombificado a niveles estratosféricos, tipo UFO, pues que hay algo que va mal. No va bien la cosa. Y digo, yo no era prácticamente consciente. Los sonámbulos somos también unos personajes, igual que Biscooter. Bueno, algo va mal con mi calzado. Algo no va. No lo entiendo, ¿no? Y entonces, pues, empiezo a... pues, me consigo quitar la chancleta derecha, ¿no? Bien, ¿no? Y entonces empiezo a intentar quitarme... Esta es la chancleta derecha, ¿no? Bien, aquí la tenéis. Bastante asquerosilla, porque claro, está llena de pelusas gatunas. En fin, los que tengan gato en casa saben perfectamente que, bueno, pues las pelusas son parte de tu vida y que casi te las esnifas, ¿no? Pero bueno, esta es mi chancla, me la conseguí quitar, tiene como un velcro, ¿no? Y bueno, bien, queda un 50% para poder
volver a lo que es el mundo onírico, que era lo que yo quería. Yo no quería seguir siendo sonámbulo. Yo no quería ser un zombie. Eso era lo que yo quería. Ser una persona que durmiese. Pero había un problema. Y es que la segunda chancla no se iba. Y yo, en ese momento, recobré algo como de consciencia, quizá no mucho más que un 10%, pero lo suficiente como para darme cuenta de que aquella segunda chancla no quería irse. No. Y no lo entendía. Y ese es el tema. Cuando tú tienes un problema con las chanclas te das cuenta. Pero cuando ese problema no es resuelto chancletilmente, pues hay algo en ti que se activa, ¿no? Que es lo que podríamos decir el botón rojo chancleto, ¿no? Y algo estaba pasando con mis chancletas que no iba, no funcionaba. Y entonces, pues, me dio por por observar la movida, ¿no? Y entonces, pues, lamentable y bochornosamente, pues, sigo con lo que viene siendo mi otra extremidad, pues, sigo intentando, pues, deschancletearme. Esa es la movida. Yo quería quitarme la otra chancla para meterme en la cama, porque además es que estaba helado, de frío, estaba congelado. Además iba con una camiseta del Atleti que no abrigaba, estaba helado. Bien, adelante, quítate la otra chancleta, métete en la cama, hazte posición de cóbito supino, no sé si se dice así, ¿no? Y aguanta el sonambulismo que acabas de tener porque eres un personaje de lo que viene siendo la realidad. Y entonces no pasa nada. Hay que quitarse la otra chancla. Hay que quitarse la otra chancla. Ese era mi objetivo en la vida. No quería hacer otra cosa. Y entonces veo que pongo las dos manos en la otra chancla y no va. Y que el velcro, pues no, yo no lo, que no lo encuentro, que no van las cosas como deberían de ir, ¿no? De estas veces que dices, hay algo que falla, hay algo que no cuadra. Era como un fenómeno proto-paranormal, infra-ser, que no iba, ¿no? Hasta que me doy cuenta de que no, Vicente, no llevas una chancla, no, llevas una bota de la calle y lo peor es que has ido por tu casa con una chancla en una extremidad, en un pie, y con una bota en el otro. Claro, por eso no salía la chancla, por eso no había velcro, porque lo que había eran unos cordones que, claro, estaban súper bien apretados e incluso tenían cremallera que yo cuando salí, pues me la llegué a subir, ¿no? Hubo una confusión al salir porque mi cerebro pues no iba en ese momento de forma consciente y entonces me puse una chancleta en un lado y una bota en el otro lado, ¿no? Pero para mí era lo normal porque lo que quería era ser sonámbulo, ¿no? Aunque yo no lo quisiera, pero era la movida. Y entonces, claro, al volver me quité la chancleta, pero la otra no salía. La historia era que es que no era una chancleta, era una bota y además bien puesta. Es decir, con sus nudos, un nudo, dos nudos y además una cremallera que además me la subí, pero bien hasta arriba. Y entonces, claro, me di cuenta de que en ese momento era un humano
botichancleto. Es decir, llevaba una bota por un lado y una chancleta en el otro, ¿no? Y era una situación botichancleta. Esa es la historia. Y entonces, claro, o sea, por otro lado, en ese momento miré lo que era, pues, el espacio que había alrededor de mi cama y efectivamente estaba la otra chancleta y la otra bota, que si hubiesen sido entes conscientes se habrían estado descojonando de mí diciendo: oye, ¿me puedes decir por favor dónde está mi pareja, mi otra bota y mi otra chancleta, por favor? Porque es que hemos visto que te has largado con una chancleta y una bota y nos has dejado sin nuestras parejas, botas, chancletas. ¿Me puedes decir por favor dónde has estado? Porque nosotros somos parejas, somos botas y somos chancletas, ¿no? Y te has pirado con una bota y con una chancleta. Y estábamos esperándote. Eso, claro, por supuesto, en una situación imaginativa, tipo Alicia en el País de las Maravillas, nada más que Alicia era Alicio, ¿no? Y el País de las Maravillas eran, pues, unas botas separadas y unas chancletas separadas y yo haciendo el ganso por mi casa completamente zombificado, yendo por ahí con una bota y con una chancleta. Claro, ahí estaba la visión de Biscooter. Efectivamente, algo no le cuadraba a Biscooter y era que, claro, efectivamente, yo estaba en su nuevo territorio conquistado, pero, claro, yo estaba con algo que no le cuadraba a Biscooter. Claro, Biscooter no es gilipollas. Evidentemente, Biscooter estaba observando todo lo que estaba haciendo, que era presentarme en su nuevo territorio, pues con una situación botichancleta, ¿no? Y entonces, pues aquí, pues el señor Vicente, pues estaba conquistando, pues su nuevo lugar, ¿no? De forma, pues, de modo botichancleto. Y claro, a él le perturbó. Pero claro, el problema fue cuando yo me di cuenta de que estaba en la cama ya, terminando mi recorrido extraño, de extrañeza, ¿no? Y claro, me voy para allá, ¿no? Me quito la chancleta, pero la otra no sale. Claro, es que era una bota. Y claro, yo es que cuando salí de allí no lo sabía, ¿no? Lo supe cuando me intenté quitar la otra chancleta y no salía. Claro, era una bota, tío. ¿Cómo no te pudiste dar cuenta? Pues claro, porque los sonámbulos no nos damos cuenta de nada, pero menos aún cuando encima tenemos botas y chancletas al lado. Claro, este tipo de situaciones caóticas, completamente caóticas, y que están casi esperando ser, pues vividas por un tío que es un personaje ya de por sí, y encima mucho más siendo sonámbulo, pues claro, efectivamente, pues puede ocurrir. Y efectivamente me fui por la casa de forma absolutamente lamentable, ¿no? Con una chancleta y una bota. Allí, dando vueltas por la casa, me siento en territorio Biscooter. Biscooter no paraba de mirarme. Es que no le gustaba además el tema botichancleto. Se pensaría que sería otra persona, quizá, ¿no? Aunque yo pienso que sí, yo pienso que lo que estaba haciendo era descojonarse. Pero claro, no sé, los gatos no sé cómo se ríen realmente, pero seguramente en el cerebro de Biscooter estaría pensando: este tío, desde luego, pues ha perdido los estribos. Este tío ahora mismo es un humano que chancletilmente no está bien. Esa es la situación que está pasando. Esto es lo que le está ocurriendo a este humano, ¿no? ¿Dónde está tu otra chancleta? ¿Me lo puedes decir, por favor? No pueden hablar los gatos, evidentemente, pero su mirada, esa mirada bestial que me estaba ofreciendo, pues era lo que me estaba diciendo: me estoy riendo de ti. Eres un personaje.
¿Dónde está tu otra chancleta? No sé dónde está tu otra bota y no sé qué estás haciendo en mi movida de nuevo territorio. Lárgate de aquí, ponte tu otra chancleta o ponte tu otra bota, pero lárgate porque me estás perturbando. Y efectivamente, era perturbador. Yo lo entiendo así, ¿no? Si hubiese sido Biscooter, ¿no? Pero bueno, más fuerte fue el hecho de enterarme de que había sido un zombie que iba con una bota por un lado, con una chancla por otro. Menos mal que no era una chancla cangrejera, porque ya hubiese sido ya el nivel de infamia, pues evidentemente ya superior a todo lo conocido en este mundo, ¿no? Pero, bueno, pues nada, me tuve que quitar la bota, ¿no? Pero mal. Es decir, no iba, ¿no? Y ya me di cuenta de que era una bota cuando ya toqué algo de cordones, pero tardé, porque yo lo que quería era quitar el velcro y no salían. Claro, eran cordones, joder. Y quité pues lo que era pues los cordones, pero mal, por supuesto, ¿no? Yo estaba ahí haciendo pues zarandaijas con los cordones porque todavía no había entrado en mi cabeza que era un botichancleto, joder, ¿no? Y bueno, pues lo conseguí quitar, ¿no? Pero claro, empecé a tirar de la bota y no salía, y no salía, y no salía. Y en mi cerebro, botichancleto, 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 una, otra. Y claro, lo que estaba pasando es que la cremallera estaba hasta arriba y yo intentando quitarme aquella maldita bota y no salía. Claro, no podía salir porque estaba a presión de la cremallera que muy bien me puse muy bien la bota, ¿no? Quería salir siendo un sonámbulo con una buena bota, igual que con una buena chancleta, pero el problema es que era diferente, pero no me di cuenta. Y el tema es que, bueno, pues claro, no salía la bota, ¿no? Y entonces en ese momento me entró un ataque de risa, me empecé a descojonar directamente, porque claro, la única manera de tomarse aquello, ¿no? Fue estando todavía sonámbulo, que ya es fuerte ser sonámbulo, ¿no? Y ya es fuerte ver a un sonámbulo, que claro, un sonámbulo con los ojos cerrados, partiéndose el culo, o sea, directamente diciendo, soy un botichancleto, y además haciendo así, botichancleto, y así, o sea, lamentable, completamente, ¿no? Pero claro, o sea, yo diciendo, a ver, tío, eres un científico, ¿cómo te ha podido pasar esto? ¿Cómo puedes estar diciéndote que eres un botichancleto haciendo así? Como haciendo la canción del verano botichancletilmente. Pues así fue, ¿no? Y al final, pues me di cuenta de que, bueno, pues había que arreglar todo ese entuerto, ¿no? Y bueno, pues bajé la cremallera y ya pues, bien, me quité la bota y, bueno, tuve otra vez la visión de que la bota 2 y la chancleta 2 estaban, pues yo no sé si es por influjo de las medicinas, como si me estuviesen mirando como diciendo, bueno tío, vamos a ver, y después de esta situación lamentable, ¿cómo vas a volver a mirarnos a cualquiera de nosotras con honor? No lo tienes. Has sido un botichancleto. No lo vas a poder olvidar. Y encima te has descojonado. ¿Te has descojonado de nosotras? Somos tus chancletas, somos tus botas. Nunca jamás debiste separarnos. Nunca jamás debiste largarte sonambulilmente con una chancleta y una bota. Pues sí lo hice, sí. Entonces tuve que encararme con ellas. Y no sé si me disculpé, porque claro, es que eres un sonámbulo, no eres una persona, eres un ser que no se atiene a la inteligencia humana, eres otra cosa, ¿no? Y entonces no sé si me llegué a disculpar con la bota 2 y con la chancleta 2 de decir perdón, ¿no? Pero me lo estaba diciendo perdón a mí, pero realmente era a ellas. Y la historia es que ya, pues me quito la bota 1 con gran esfuerzo
y dedicación. Porque parecía que estaba, pues yo, haciendo un traje de astronauta. Cuando me estaba quitando la jodida cremallera ahí. No, porque no salía, porque encima se me enganchó un poco la cabrona, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya, bien. Y entonces me entró un ataque de risa absolutamente acojonante. Botichancleto, botichancleto, botichancleto. Y entonces empecé a hacer variaciones. Ha salido chancletibotilmente. Tu vida es una bota y una chancleta. Eres una chancla y una bota que te odian. Por lo menos hay 2 que te odian ahora mismo a muerte. Nunca debiste hacerlo. Jamás debiste hacerlo. ¿Por qué lo hiciste? Bueno, esa pregunta creo que me va a perseguir por los siglos de los siglos. En las siguientes reencarnaciones, cuando vea una bota y una chancleta al lado, seguro que me miran mal, si es que tienen conciencia a nivel espiritual. Y si no, igualmente. Estará en mi cerebro. No lo podré olvidar. En otro planeta. En otra reencarnación. En otra vida. En otro tiempo. Seguro que cuando vea otra puta bota y otra puta chancleta, seguro que me va a pasar lo mismo. Seguro que las voy a mirar pues como malrollerilmente, ¿no? Y ellas a mí, efectivamente, como de soslayo, ¿no? Como diciendo, ya sé lo que me pasó en aquella vida de Vicente Fuentes, ya lo sé, ¿vale? Ya lo sé, pero no lo voy a volver a hacer, ¿no? Pero claro, ¿quién me asegura a mí que no lo vuelva a hacer en esta vida? Es que puede pasar, las pongo al lado. La solución sería ponerlas separadas, ya lo sé, ¿no? Pero las suelo poner cerquita y tal, ¿no? Para ir rápidamente cuando me he visto y no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Pero, claro, el problema es que tienes el riesgo de que seas un botichancleto por la noche, porque, claro, sales completamente descontrolado, eres un personaje. Y claro, el problema fue que, evidentemente, vale, yo no me di cuenta, pero aquí el señor Biscuiter sí. Y claro, me intentó avisar a su manera, con esa mirada de decir, no, no. Y además, en mi territorio, gentuza como tú, no, fuera, ¿no? No me atacó porque es mi gato, ¿no? Pero si hubiese sido otro gato, seguro que se lo hubiese merendado, porque aquí el amigo Biscuiter, vamos, no está para precisamente leches. Además, le habría despertado seguro. Y el tío, como mínimo, llevaba durmiendo 10 horas. Y además Biscuiter duerme bastante, ¿no? Y ese tipo de sueños profundos le encanta tenerlos. Y entonces le habría despertado, le habría cabreado y encima me vio pues de manera lamentable. Es que esa es la palabra, lamentable o lamentable, ¿no? Y así fue. Eso fue lo que me ocurrió, el incidente botichancleto que creo que quería y tenía y debía pues compartir con vosotros, porque fue una situación absolutamente bochornosa, ¿no? Y aquí tenéis a los protagonistas involuntarios de, bueno, de la lamentable pues situación, ¿no? Y bueno, pues creo que me tendré que pillar otro calzado, porque cada vez que las vea pues me ocurrirá pues que recuerde pues lo que me pasó con ellas, ¿no? Y bueno, no, yo no tengo la culpa, ni ellas tampoco, ¿no? Ni la bota 2 ni la chancleta 2, ¿no? Pero es que me pasó. Y ahora ya no las voy a poder ver igual. ¿Y quién podría verlas igual? Nadie. Claro, lógico, porque vosotros no vais por la vida con una chancleta y una bota. Pero yo sí. Entonces, claro, el problema es que ahora, bueno, pues no sé cómo voy a verlas igual. Esa es la movida. Bueno, pues nada, aquí está el incidente botichancleto que os quería contar, ¿no? Y que me ha parecido tan sumamente infame, ¿no? Que bueno, pues tenía que decirlo. Bueno, lo mejor que no me caí en esa ocasión. Lo peor, todo lo demás, ¿no? Lo más personaje, yo. El aviso, Biscuiter.
La situación, pues realmente límite. El momento de la cremallera que la jodía, no salía y no iba y no iba. Y todavía en ese momento no sabía que era una chancleta. Joder, tenías que haberte dado cuenta, tío. Pues no, todavía me pensaba que era una chancleta. Cosas de la vida. Pues sí. Bueno, pues nada, no tengo nada más que decir a este respecto y bueno, pues espero que hayáis, no sé si disfrutado, pero desde luego haber flipado y o alucinado con este tipo de cosas que quiero que sepáis que me pasan a diario, ¿no? No las cuento, ¿no? No sé si por vergüenza, no sé si porque son fuertes, ¿no? Estas situaciones, ¿no? Pero sí que quiero que sepáis que a los personajes de la vida pues nos pasan este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues no sé si vosotros sois así, ¿no? Pero yo por lo menos sí, y a mí me pasan estas cosas. Nada más, espero que hayáis disfrutado de este incidente botichancleto y bueno, pues... nada más, intentaré salir de una forma digna de mi cama el próximo día y también trataré de salir de una forma no indigna de este programa diciendo que si está en vuestro poder no seáis botichancletos. Adiós.